Nacional de Debate. Me gustaría que para comenzar este debate se presentaran, comenzando por quién será la primera intervención de alta de gobierno, por favor. Mi nombre es Guadalupe Cervantes y voy a ser el líder de gobierno. De acuerdo. Pronombre ella. Él. Como segunda intervención de alta de gobierno. Soy Tess Vázquez y pronombre ella, por favor. Gracias, Tess. ¿A quién tenemos como primera intervención de la alta de oposición? Habla primero Andrea, pronombres femeninos, porfis. Gracias, Andrea. ¿Y como segunda intervención? Liz, habla Ara, pronombres ella. ¿Y podemos prohibir el uso de shames, por favor? Claro que sí, el uso de shame queda prohibido para este debate. Y gracias por tu presentación. Entonces, seguimos con la baja de gobierno. Sí, habla primero David Camaño, pronombres masculinos o neutrales. Gracias. Y como segunda intervención de baja de gobierno. Es ella. Perdón, Kat. Catherine, invite ella. Catherine, gracias. Y como primera intervención de baja de oposición, ¿a quién tenemos? Ay, no había apagado mi micrófono, perdón. Buenos días, soy Paloma. Pronombres femeninos, por favor. Muchas gracias. ¿Y segunda intervención de baja de oposición? Sí, hola a todos, yo seré Látigo y soy Isaac, me identifico con el pronombre él. Gracias. Isaac. Gracias, Isaac. Muy bien, concluidas las presentaciones, nada más le pediría a algún miembro del panel si me puede apoyar con llevar el tiempo con el bot en el chat, por favor. Yo lo pondré. De acuerdo, gracias, Oscar. Me referiría a ti como Oscar, ya que pues tienen un nombre en común. Entonces, pues muchas gracias. Bueno, habiendo concluido las presentaciones, les deseamos el mejor de los éxitos para este debate y comenzamos con la intervención de Guadalupe como primer ministro de gobierno. A su primera palabra. Sí, solo confirmar que me escuchan bien. Sí, se escucha perfecto. Ok, gracias. Tengo un poco de tos, entonces una disculpa como si se interrumpe mi discurso por eso, pero trataré que no. Empiezo discurso en 3, 2, 1. Señores jueces, creo que durante esta intervención es muy preciso entender muy bien el status quo en donde nos encontramos parados. Hay que entender que un estado post-conflicto o post-revolucionario es un estado en el cual viene saliendo de una marcha conglomerada de su sociedad en donde estas personas están exigiendo algo distinto al status quo. Por lo general podemos ver, por ejemplo, la Revolución Mexicana, la Revolución Francesa, o por ejemplo uno de los casos más recientes en el caso chileno, ¿no? En donde a partir de movilizaciones sociales, escala y escala hasta que hay un tipo de revolución, se cae el Estado y se reconfigura el aparato constitucional. Aquí el punto es que vamos a tratar de entender por qué nuestra facción, nuestro proceso revolucionario 1 o el A es mejor que el B, entendiendo lo que la carga de la prueba será en dónde existe mayor estabilidad para esos países post-conflicto, si tomamos la vía A o la vía B, ¿no? Hay que entender también que existen ciertos factores o recursos que son muy importantes a tomar en cuenta en el momento que vas a reconfigurar un estado o te encuentras después de un post-conflicto. Por ejemplo, el tiempo. El tiempo, si bien es cierto, es un recurso escaso. Como te encuentras después de un post-conflicto, tienes que hacer las cosas de manera apresurada, de manera rápida, ¿no? Algo que te genere satisfacción y que te genere una respuesta a esas necesidades que escalaron en gran medida y que estalló en una evolución. Segundo, también hay que entender que existen costos e incertidumbre en esta situación. ¿A qué me refiero?
si bien es cierto, un conflicto postrevolucionario implica necesariamente que pues hubo muertes, hubo personas que tal vez como tuvieron que ir perdiendo como sus ideales durante este proceso. Entonces también hay que entender que nos encontramos en un punto de incertidumbre, en donde la gente no sabe hacia dónde nos tenemos que mover, o simplemente hay ciertos ideales, pero no existen ni marcos normativos, no existe una constitución, no existe nada que nos dé una referencia al respecto para poder tener nuevamente certidumbre y poder como responder a esas necesidades que escalaron todo esto. Número uno, hay que sobre las movilizaciones sociales. Hay que entender que en una revolución, sea cual sea, siempre va a haber como movilizaciones en un principio. Una de las diferencias o características que caracteriza al caso B frente al A es que se ve y se menciona que va a haber movilizaciones sociales. Hay que entender que en un estado postconflicto, la gente conoce perfectamente como la línea delgada que hay entre movilizaciones sociales, revolución y caída de Estado o quitar al Estado, ¿no? Entonces, ¿cuál es la implicación de que optemos por un estado B en donde las personas nuevamente se pueden aglutinar para realizar movilizaciones sociales? Pues bueno, número uno, como ya les dije, estas personas ya conocen como esta frágil línea que cruzas y que puede desembocar en una revolución. Entonces, esas implicaciones generaría, número uno, incertidumbre. Número dos, no se estaría respondiendo a esta situación de certidumbre que buscaba la gente mediante estas marchas y movilizaciones, y además, nuevamente podríamos volver a caer en un estado fallido y no se generaría esta estabilidad que se está buscando. Creemos que desde nuestro lado, en el caso A, creemos que hay un mayor impacto con respecto a que, número uno, se hace de manera inmediata. ¿Por qué? Porque pues se instala nuevamente una constitución que sí responde a esas necesidades, más porque estamos hablando de la facción ganadora y pues asumimos que esta facción ganadora pues por ende es la opositora a la persona o a la institución o a quien sea que era la persona que estaba en el poder. Entonces, número uno, hay que entender muy bien que no es convenible por ningún caso posible como que haya movilizaciones sociales post conflicto, porque ya las hubo demasiadas, las personas ya conocen como las consecuencias de esta situación y es muy fácil volver a caer en una revolución. Número dos, creemos que también es mejor como de este lado que la facción ganadora imponga todo este nuevo mecanismo constitucional de división de poderes y de instituciones. ¿Por qué? Porque en el otro caso, aunque vayamos a decir que pues bueno, ¿no? Es una democracia interina, las personas van a tener más representación, ¿no? Las personas van a poder incitar y ver qué se negocia. Creemos que desde el otro lado es más factible que las facciones opositoras o las facciones que estaban en el poder puedan negociar, y hay cosas que no se negocian como los derechos humanos, que son principalmente una de las garantías que más buscan en estas revoluciones. Vemos el caso de la Revolución Francesa, ¿no? Vemos el caso de estas movilizaciones en el caso de Chile. Las demandas y las necesidades que se buscan no son negociables. Entonces, creemos que desde este lado ya está habiendo como una garantía y una imposición de esos ideales sin negociación alguna por parte de la oposición, que sí se puede inmiscuir desde estos meros valores democráticos. No decimos y no negamos que en un futuro lo ideal es una democracia, pero hay que entender que en el contexto actual, en un contexto postrevolucionario, no necesariamente es lo mejor, ¿no? Nos podrían decir, pues a lo mejor la facción como que llegó no tiene un plan de gobierno o no tiene una visión de Estado, ¿no? Eso como en el peor de los casos, ¿no? Y en el mejor de los casos, pues sí tiene una visión de gobierno. Vemos que aún y en el peor de los casos en donde la facción ganadora no tuviera una visión de Estado o no supiera como qué instituciones imponer, vemos casos como en el caso de la Revolución Mexicana, en donde eran tres facciones, o bueno, eran un poco más, pero las principales eran los carrancistas, los villistas, los zapatistas. Entonces vemos que, por ejemplo, si Zapata hubiese llegado al poder, vemos que difícilmente tal vez hubiese tenido como una visión de Estado, porque principalmente preponderaba los intereses del campo, ¿no? La restitución agraria, ¿no? O sea, como todo lo que era centro-sur del país, a diferencia tal vez de Villa, ¿no? Y que los tres lucharon contra el mismo sistema opresor y que al final del día
simplemente sin necesidad de hacer un gobierno como interino, como en el caso que nos están mencionando, se pudo imponer una constitución que sí integrara esta cuestión del artículo 27, pero se dejara a un lado a todo este autoritarismo contra el que se estaba luchando y contra todo este poder económico. Creemos que es mejor y mucho más fácil desde este lado poder generar estabilidad tanto a corto como mediano y largo plazo. Asimismo, también señalamos cómo justamente el caso B es muy frágil ante la situación tan controversial en la que nos encontramos. Muy orgulloso de ser gobierno. Agradecemos al primer ministro por su excelente discurso y damos paso entonces a Andrea para que defienda a la alta de oposición. Hola, para ver si se me escucha y se me entiende bien. Se escucha perfecto. Ok, voy a poner mi cronómetro. Voy a comenzar mi discurso en 3, 2, 1, ahora. Creo que el status quo en donde nos presenta gobierno, que básicamente las personas exigen algo distinto después de un régimen autoritario, no es realmente cierto. Creo que lo que quiere la gente realmente es un cambio de régimen. El problema es el régimen, no necesariamente otras cosas. Creo que en esa comparativa, creo que es mucho más, o sea, como más justo el debate. Nos dice como que básicamente el tiempo es apremiante y que básicamente le genere satisfacción a la gente. Creo que cuando Pinochet salió del poder gracias a la votación o al movimiento del no, creo que la gente se sintió muy satisfecha independientemente de la deconstrucción de la Constitución, incluso de las mismas instituciones. Creo que nos dice como básicamente no hay constitución, no hay instituciones. Creo que si no hubiera este tipo de cosas, la caracterización del InfoSlide no sería esa. Creo que las movilizaciones sociales, como nos dice, del lado de gobierno hay mucha más certidumbre. Creo que no. Creo que cuando algo nace de la noche a la mañana, uno, no tiene instituciones fuertes, dos, tiene muchas deficiencias porque como las democracias se construyen poco a poco. Creo que en ese sentido, voy a comenzar como con la caracterización que realmente creo que es cómo es un estado fallido. Creo que tiene 3 características. El primero es que es económicamente inestable. El segundo es que existe mucha incertidumbre política. El tercero es que la gente, hay como mucha desconfianza de la gente. Y quiero hacer una aclaración como muy importante. Creo que esto no implica que no haya futuro cambio de constitución. Creo que es lo que pasó con Chile. Chile se está deshaciendo de los vestigios que quedaron de la dictadura de Pinochet, pero creo que es ahora cuando Chile tiene una democracia y unas instituciones bastante fuertes, cuando justamente decidió hacer este cambio, porque es justamente como un momento en donde el Estado como puede recibir este tipo de cambios. Y es aquí donde comienzo con mi argumentación. El primer argumento es, ¿por qué es problemático hacerlo de una forma tan abrupta? 3 puntos de análisis. El primero, creemos que hay mucha desconfianza por parte de los ciudadanos. Creo que hay mucho pánico infundado justamente porque las personas vivieron un régimen en donde se les violaron como muchos derechos humanos. Creo que estos cambios van a ser realidades nuevas. Es como, por ejemplo, si hoy soy, no sé, como X cosa y mañana soy Y, probablemente, y es muy difícil que haya recepción de este tipo de cambios. Creo que la gente no va a aceptar que de la noche a la mañana le cambien las cosas tan rápido sin comprender el fondo de las cosas. Creo que en la comparativa hay mucho más confianza en la gente cuando la gente se da cuenta de que está comenzando a tener un gobierno democrático, como nos dice el gobierno, el formato B. Creo que cuando se da cuenta de que hay un nuevo régimen, pero que este régimen está cambiando las cosas y que no necesariamente tuvo que hacerlo arrancando de raíz todo, porque no necesariamente todo es malo. Creo que hay mucha más confianza porque hay mucha más certidumbre, porque ya tenemos instituciones que pueden modificarse, que pueden cambiar paulatinamente y que esto mejore el status quo de la comunidad. El segundo punto de análisis tiene que ver con la incertidumbre política. Creo que cuando los países tienen democracias tan bajas o como tan inestables, se vuelven menos atractivos para la inversión. Una muy importante para justamente salir de esta economía inestable es que necesitamos parte de la inversión extranjera. ¿Qué es lo que pasa? Y las inversiones se basan muchísimo en la calidad de la democracia de los países. Creo que en la comparativa es mucho más difícil llegar a la democracia, como ya lo decía primer gobierno con su mecanismo. En este momento creo que no podemos esperarnos a que tengamos una democracia más fuerte para que comience a haber inyección económica. Creo que es muy necesaria y creo que los países que hacen inversiones o los bancos o los fondos monetarios prefieren ver instituciones que se están modificando y que no empezaron de un día para otro. Creo que cuando una institución tiene mucho tiempo, aunque su pasado haya sido como medio rebuscado, pero poco a poco vaya cambiando, le da mucho más confianza a las instituciones foráneas y a las instituciones como a la gente de dentro. Creo que es mucho más probable que podamos atender como este foco de estado fallido económico inestable. Tercer punto de análisis, creemos que es mucho más fácil salir de la crisis y aquí voy a hacer una comparativa.
Creo, y voy a explicar como una comparativa tácita. Creo que cuando México hizo su revolución, lo que pasó, como es con el modelo A, es que un presidente mató al otro, es decir, Venustiano Carranza creó la Constitución. Creemos que eso es problemático porque básicamente representó los intereses que tenía su grupo cercano, como ya decía, primer gobierno, como que los zapatistas tenían una visión, los otros tenían otra visión. Creo que en el mundo A es mucho más difícil la conversión de estas ideas y la representación de varias cosas, porque lo que pasó con México fue que tuvimos como muertes de presidentes, tuvimos mucha incertidumbre política porque cambió la Constitución, porque mucha gente no la entendía y porque mucha gente no se veía representada. En la comparativa, por ejemplo, con Chile, lo que pasó es que cuando salió Pinochet ya había instituciones medianamente fuertes que se fueron creando y fueron mejorando al paso del tiempo. Creo que Chile es un referente mundial de cómo la democracia se lleva en América Latina. Creo que es un referente para hablar de la democracia en América Latina, aunque ahorita tenga diferentes manifestaciones para cambiar la Constitución, pero como ya les dije, Chile ya está preparado para hacerlo. Creo que solamente quieren sacar esos sesgos o lo que quedaba de la dictadura. Creo que este cambio paulatino ha sido bastante positivo porque ya tienen las instituciones suficientemente fuertes como para hacer este tipo de cambios. Entro con mi segundo argumento. ¿Por qué es buena específicamente la movilización social en el mundo que nos prepondera como el B, ¿no? Creo que los movimientos sociales generan cohesión social porque básicamente promueven la construcción continua y además promueven también como la conversión de ideas y de mundos y de perspectivas diferentes. Creo que justamente en un mundo que se ha visto tan oprimido como es un país que sale de una dictadura, es muy necesaria la representación. Creo que hay más representación cuando hay movimientos sociales. Creo que si se va construyendo a largo plazo, se escuchan más a los grupos sociales, se escuchan más a los grupos vulnerados, porque justamente es importante como esta movilización social. Creo que en ese sentido, y ese impacto es muy bueno, el hecho de que se escuchen a los grupos vulnerables. Creo que en el lado y en la comparativa de gobierno, lo que pasa es que no puede ser diametralmente distinta, porque igual un grupo entra al poder y este grupo crea una cosmovisión de cómo cree que debe ser la política dentro de su país. Creo que se escucha menos a los grupos, porque básicamente les dice como yo estoy construyendo todo, déjame construir, y es mucho menos probable la incidencia de grupos indígenas, de incidencia de grupos de mujeres, de incidencia de grupos de otro tipo de comunidades. Creo que en ese sentido es mucho más positivo de nuestro lado. Creo que el hecho, y es muy problemático del lado gobierno, que cuando se juntan los entes de poder a representar el pueblo, no hay inclusión social. Y fue justamente lo que ya les explicaba que pasó con Venustiano Carranza. Él se creó una constitución con el grupo de gente que él sentía cercana, con la que él como comulgaba con las mismas ideas. Creo que eso representa que hay mucha menos como diversidad de ideas. Creo que es mucho más positivo en el mundo B. En nuestro tercer argumento van a ser comparativas y voy a explicar cuáles son las características de la democracia. Creo que uno es donde escucho más al pueblo, donde existe mayor participación. Creo que la participación actualmente se ve muy reflejada por todos los movimientos sociales en el mundo de oposición. Creo que es mucho mejor que la gente reclame sus propias necesidades. Creo que eso no pasa en el mundo de gobierno, pero ahora va a trabajar más en eso. Dos, creo que hay instituciones donde hay instituciones como mucho más fuertes. Creo que cuando construyo algo de la nada es algo que básicamente no tiene fundamentos, que básicamente va a tener muchos huecos que muy probablemente va a costar mucho trabajo como llegar a tapar, y creo que es mucho más difícil construir una democracia del lado de gobierno. Del lado de oposición, de nuestro lado, creo que hay instituciones más fuertes porque ya trabajamos con los sesgos o con la experiencia que ya existía sobre cómo se maneja un país. Creo que eso es mucho más positivo para las instituciones más fuertes. 3, creo que existe más pluralismo político. 4, creo que existe más descentralización del poder, pero creo que ahora va a ahondar más en esto. Gracias. Agradecemos a la líder de oposición por ese gran discurso y damos paso para terminar la alta de gobierno a Tess. ¿Se me escucha bien? Sí, se escucha bien. Ok, denme un momento. Inicio mi discurso en 3, 2, 1. Agradecemos muchísimo la posición de la anterior oradora, sin embargo, vamos a utilizar su ejemplo de Pinochet para demostrarle por qué no funciona lo que ellos nos quieren proponer. En primera instancia, ¿qué es lo que nos dice? Bueno, es que básicamente que nosotros venimos con algo inventado que creamos de la noche a la mañana y que eso va a hacer que todos seamos muy inestables y nadie confía y todo va a estar como súper mal organizado y hay incertidumbre política. Le concedemos que cualquiera de las dos opciones tiene bastante incertidumbre, la gente está dañada por un régimen opresor, la gente lo que busca es ver reflejada esa lucha, ese esfuerzo, ese rechazo sistemático que tuvieron ante un poder dictatorial al momento de la toma de decisiones.
el decir como, creo que es bastante extremo decir como adjudicarnos todos estos males a nosotros cuando pueden existir de los dos lados. Sin embargo, creemos como de nuestro lado, al menos le damos una pauta para poder ver su voz representada en un momento, y les voy a explicar por qué, y voy a hacer como diferentes referencias al ejemplo de Pinochet que tanto le encantó a oposición de mencionar. Entonces, ¿qué vamos a decir nosotros? En nuestro primer argumento le vamos a dar como la reconfiguración como recompensa. ¿Por qué? Como ya les explicó Lupillo, normalmente las revoluciones nacen de movimientos sociales. Estos movimientos sociales que se radicalizan a tal margen que es insostenible el gobierno que tengo hoy, y mi movimiento es sumamente importante y refleja lo que en realidad la gente quiere, y no te quiero ver a ti, dictador, gobernándome a mí. Entonces, en este mundo de comparativas, nosotros tenemos una capacidad de darle a esos movimientos sociales que pelearon por derrocar a esos gobiernos una agencia inmediata, porque todos los movimientos sociales lo que buscan es tener una agencia. Todos buscan tener una injerencia en cómo se está configurando su mundo, y en este caso en específico, por un movimiento dictatorial, lo que buscan ellos es: yo ya no quiero eso que antes me estaba oprimiendo. Por lo tanto, creemos que nosotros atendemos más a lo que quieren los fines de las personas. ¿Por qué? Porque al que estén las personas en este momento tienen mayor agencia al decir: esto es lo que me gusta, esto es lo que no me gusta, esto es lo que no voy a tolerar. Nosotros les estamos dando una cobertura de que no estás pensando de T0 a T1 qué va a querer el agente dictador o el agente no dictador, el simpatizante o el otro. Es aquí las personas involucradas en el conflicto, que fueron las mayoritariamente afectadas, son los que van a decidir cuál es el rumbo de las cosas. Por lo tanto, creemos que es mucho más benéfico el darle la agencia inmediata a esos movimientos que a la parte de darle la pauta a negociar. ¿Por qué? Tomemos a Pinochet. Pinochet sí tuvo este momento como de que lo sacaron y la fregada. Sin embargo, en ese régimen de transición se dio una parte de lo que habla el Infoslide, esa parte donde se instauraba una democracia interina. ¿Y qué pasó? Durante ese tiempo interino, Pinochet pudo negociar muchísimas cosas que siguieron en el régimen por muchísimos años más. Pudo negociar su salida del país, pudo negociar actores en el poder, y todo esto porque se les dio ese tiempo de que los que lucharon en el tiempo 1 no se les reconoció su valor, no se les reconoció lo que estaba haciendo, porque prefirieron esperar en este tiempo al tiempo 3, por decirlo así, cuando ya se tenían las instituciones que tanto nos vienen a decir que eran súper benéficas. Durante todo ese tiempo se fue perdiendo el interés que dio la derrocación del dictador, y le dio agencia a muchos otros actores que no necesariamente congeniaban. Y sabemos que pues parte de una democracia es el pluralismo y la fregada, pero lo que creemos es que el sí lo estás dando muchísima agencia que se perpetúe en estas situaciones de impunidad, tal como pasó en el régimen de Pinochet que tanto se nos mencionó. ¿Y por qué esto es importante? ¿Por qué importa esto? Porque le estás dando una pauta a estos movimientos, o sea, que tengan una reivindicación de su lucha al responder a su deuda histórica de la opresión que le dimos. Le estamos dando esta pauta para: oye, tú importas, tú tienes una voz y te voy a atender en primera instancia porque tú estabas primero en esta lucha. En la forma, porque se van a conseguir los medios como ellos lo solicitaron, como ellos lo pidieron y como lo lucharon. No se va a dar este proceso donde de T0 a T1, donde van a tener que estar luchando con otros agentes que igual y no metieron el mismo esfuerzo que ellos para la derrocación, y van a y no se les va a permitir como que sigan cediendo más y sigan perdiendo más en estas deudas que ya se les tiene por ser los oprimidos. Además de que se les va a dar una permanencia. ¿Por qué? Porque la gente va a tener esta simpatía por la gente que luchó por por garantizar los derechos humanos. Creemos que esto es mucho más benéfico porque le estamos dando reconocimiento a la gente que luchó, además de que les estamos diciendo: tú me importas como persona, tu mensaje, todo lo que tú representas, y se merece una recompensa al momento de mi recuperación del Estado, lo cual se puede hacer de manera inmediata porque ellos saben de entrada qué es lo que no quieren, qué es lo que les explicaba Lupe, que es al menos, aunque yo en mi peor escenario donde no se pongan de acuerdo a las diferentes facciones, al menos todos tenemos como punto principal que no queremos algo en un régimen dictatorial, y ese puede ser el principio de una reconfiguración de Estado, donde sabes que no quieres y eso lo plasmas en un documento.
Ahora, hablamos de la atención ante la urgencia, que es mi segundo punto. ¿Qué es la atención ante la urgencia? Ante estos conflictos hay diferentes como etapas. Hay una etapa como que hay mucha violencia y que necesitamos apagar la violencia. Hay hay gente en guerras, hay gente que está herida, hay gente que necesita una atención inmediata. Por lo tanto, si nos permitimos como el desplegar, como disolver en el tiempo esta parte de Isaac, no te voy a dar el punto. Entonces, como de que esta difuminación en el tiempo, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, hacemos que esta situación de urgencia no se pueda atender a tiempo. ¿Por qué? Porque estás esperándote a que se tomen una serie de decisiones antes de atender a lo que realmente importa, que es la gente que se vio afectada por estos regímenes. Si tú este tipo de cosas se ve afectada en que estás postergando el garantismo a los derechos sociales, como puede ser el despliegue de los servicios de emergencia, como puede ser el despliegue de las fuerzas de paz que pueden mantener como seguridad en el entorno, el despliegue de ese reconocimiento de cosas, si tú lo postergas por tratar de congeniar estas ideas y los diferentes actores, vas a ser aún más perjudicial y no vas a atender a lo que realmente importaba, que era la gente que te estaba respondiendo para una configuración nueva. Por lo tanto, creemos que en nuestro universo hay mayor probabilidad de que exista una paz. ¿Por qué? Porque los agentes principales de lucha son aquellos que tienen la voz, porque aquellos agentes principales de lucha son aquellos que se están reconociendo, además de que se está dando un sentimiento atender a la urgencia que es las personas y se están diseñando programas desde las mismas personas locales que lucharon para soluciones a largo plazo. Por lo tanto, creemos que la urgencia es el sentimiento principal que debe motivar a la acción en un estado dictatorial que les ha fallado por tantos años. Gracias. Agradecemos a la viceprimer ministra de Gobierno por su excelente discurso y damos paso a Ara para que cierre el caso en cámaras altas. Oli. ¿Me escucho bien? Sí. Vale, perdón si se escuchan ruidos extraños. Mi papá dijo como es un gran momento para ponerme a usar una máquina extraña para arreglarla. Ningún problema. Los POIs, please pónganlo, o sea, como me ponen POI por escrito, no abran su micrófono porque me distraigo y pónganlo máximo 2 veces. Muchas gracias. Panel, creo que una de las cosas que nos trae y le dan más énfasis alta de gobierno es que hay que hacer las cosas apresuradas porque estamos en un momento de crisis y tenemos que terminar esta crisis lo antes posible. Y creo que justamente la métrica que nos ponen acerca de la estabilidad es una que tenemos que tener en cuenta muy importantemente. Una pregunta, panel, bien sencilla que creo que es bastante intuitivo entender porque es mucho más beneficioso el lado de oposición que el lado de gobierno, y es que es más rápido crear un estado desde cero o hacer cambios pequeños en la forma en que trabaja el Estado en ese momento para que las cosas sigan funcionando en lo que empiezo a arreglar de fondo las demás cosas, pero para que el país no se pare a ver cómo vamos a reconfigurar todo el Estado, la división de poderes, cómo va a trabajar todo el sistema de salud, porque eso, panel, es lo que sucede en el mundo de gobierno cuando yo paro todo para decidir cambiar mi constitución y reconfigurar el Estado. Porque, ojo, creo que nos intentan vender como que mágicamente en 2 días van a haber creado una nueva constitución y esta constitución va a ser perfecta. Comprándoles, en todo caso, que esta constitución la pueden sacar en 2 días y que pues puede ser medianamente aceptable. Creo que hay un prejuicio bastante importante cuando hablamos de hacer este tipo de documentos tan fundamentales en tan corto tiempo y con tanta premura. Creo que lo que sucede es que justamente como tenemos que sacar esto rápido porque estamos en un estado de emergencia, lo que hacemos es priorizar qué temas tienen que salir ya. Y hay temas que terminamos obviando cuando estamos redactando, por ejemplo, nuestras constituciones y decimos, Simón, es que somos un estado-nación, y no nos ponemos a cuestionarnos que tal vez somos un estado plurinacional o multinacional, y las connotaciones que tienen este tipo de como de statements a ciertos grupos termina afectando de forma diferenciada a los grupos que terminan siendo más vulnerados en todos los status quo, tanto en las dictaduras como en las democracias, donde entendemos que los sistemas de opresión afectan de forma diferenciada a ciertos grupos, específicamente más como a los grupos indígenas, que son los que peor se ven cuando obviamos este tipo de situaciones. Creo que es mucho más probable entonces que este tipo de debate que necesitan tiempo y que son fundamentales para el respeto de los derechos humanos y de autonomía de ciertos grupos, es mucho más probable que la discusión se dé
con el tiempo y con la seriedad que necesita cuando estamos en el mundo B y entendemos que los cambios y la reconfiguración del Estado se da de forma paulatina y requiere de la movilización social de los grupos. Creo, uno, que estoy incentivando entonces la participación política de estos grupos, y dos, que no doy el mensaje de que la discusión ya está ganada y que no podemos regresarnos a ver o sea, como checar ese tipo de cosas, porque qué es lo que sucede cuando yo digo, esta es la nueva constitución de mi estado y esto es lo que salió de la resolución de un conflicto, es que entonces yo digo, es que esto ya atiende a tus cosas. Por ejemplo, lo que se le dice a estos grupos vulnerados, que creo que nos interesan más en virtud de que son como justo grupos más importantes, creo que es lo que le dices como, ay, güey, pero pues ya reconocí que tienes autonomía, ¿para qué quieres que reconozca que somos un estado plurinacional? ¿En qué te afecta? Y es que sí tiene connotaciones que terminan afectando de forma diferenciada a estos grupos, y hay cosas y redacciones, por ejemplo, que las constituciones estén redactadas de forma sexista, que terminan perjudicando a las mujeres y como el reconocimiento de sus derechos humanos. Creo que por eso los cambios más profundos tienen que llevar tiempo, y es por eso que preferimos el mundo B, donde esto se termina dando de forma paulatina y a base de la movilización social, porque eso permite que haya mayor espacio para el debate de qué cosas van a estar plasmados entonces dentro de las constituciones que terminan siendo fundamentales para el funcionamiento de estos estados. Creo que también tenemos que tener en cuenta que la aceptación social de este tipo de documentos es súper importante, porque justamente entendiendo que se van a priorizar ciertos temas y que no todos los grupos sociales van a poder estar en esta discusión en virtud de que tiene que ser rápido, creo que es poco probable que ciertos grupos digan que es algo suficiente. Creo que puede suceder algo muy parecido a lo que pasó en México, como decimos, ok, nos liberamos de España, vamos a crear nuestra constitución, y luego, ¡boom!, revolución, porque la independencia no fue suficiente, porque ciertos grupos no fueron atendidos cuando se creó la primera constitución y tuvo que haber como otro movimiento social súper enorme para que entonces pudieran cambiar las cosas. Creo entonces que nosotros preferimos este cambio paulatino, donde no dijimos ya cambió la constitución, así se quedan las cosas, sino que decimos, ok, son cambios que se van a dar de forma paulatina como lo pasó en Chile. Y si vamos a estar tanto hablando de Chile, creo que tengo que aclarar entonces que Chile no es un ejemplo que pueden jugarle los lados, el lado de gobierno, porque justamente lo que sucedió ahí fue un cambio paulatino, y el cambio que se está dando constitucional sigue siendo un cambio que se responde no a un escenario de posconflicto dictatorial, porque ya pasaron más de 70 años y como el contexto es totalmente diferente. Durante esos 70 años en los que estuvimos en una democracia interina, Chile pudo consolidarse como una de las democracias más fuertes a nivel Latinoamérica y lograr estabilidad económica que terminó ayudando a que su población llegara a tener mejor calidad de vida. Creo que ese tiempo que se ganó la población de Chile para poder llegar al punto donde pueden cambiar profundamente ciertas cosas de la Constitución es justamente lo que estamos defendiendo del lado de oposición. Pero antes le voy a dar un punto a la baja para saber. Ok, muchas gracias. Panel, ojo que con su propio ejemplo se están disparando en el pie. Dejamos muy claro que en los dos lados queremos derechos. Lo que sucede es que en su lado se tardaron más de 30 años en reconocer derechos. Ese es el peligro de su caso, que se sacrifica esto. ¿Sabes cuál es el problema? Es que tal vez en mi lado se tarden 30 años en conseguir esos derechos, pero no se tardaron 100 años como se va a tardar en tu escenario, porque es menos probable que yo genere cambios, por ejemplo, constitucionales, cuando yo acabo de crear una nueva constitución y yo tengo el statement político de que esa constitución ya reconoce, ya responde a las necesidades de mi pueblo. Creo que cuando los cambios son paulatinos y entiendo que estos cambios constantes son necesarios en el status quo, es mucho más probable que yo tenga abertura a hacer ese tipo de cambios. Creo que básicamente cuando nos dicen es que yo puedo negociar, como yo puedo negociar que ciertas personas se queden en el poder, como de que Pinochet negoció que ciertas personas de su lugarcito ese se quedaran en el poder. Creo que eso puede pasar en ambos escenarios, porque a fin de cuentas siguen siendo personas que tienen poder de facto, más allá de que sean reconocidas. Creo que algo que tenemos que, panel, reconocer es que las personas no van por el mundo diciendo como, Simón, queremos que se cambie toda la constitución y que se cree un montón de cosas nuevas. Creo que lo que las personas buscan es que el dictador salga y que se deje de hacer una masacre a sus derechos humanos. Eso se puede conseguir sin tener que hacer un cambio profundo de la constitución y tener que parar para entonces revisar nuestra constitución y reconfigurarnos como Estado. Justamente porque estamos en una situación de alta premura y porque estamos en una crisis profunda, no solamente social, económica y política, y tenemos que responder a las necesidades de nuestras personas. Creemos que entrar a una democracia interina mientras vamos haciendo cambios paulatinos es mucho mejor, porque así tenemos hay mayor probabilidad de tener una economía más estable, una sociedad civil mucho más activa, que haya mayor inclusión de los diferentes grupos que necesitan ser reconocidos como por ejemplo las constituciones, y también es mucho más probable que este pluralismo político exista, porque algo que existe en las democracias interinas es que, por ejemplo, yo puedo votar por las personas que quieren el poder, a diferencia de su escenario donde nada más quienes ganan
quienes ganan son quienes terminan siendo presidentes. Gracias. Agradecemos mucho a la vicelíder de oposición por ese excelente discurso y damos paso a David para que abra el debate en cámaras bajas. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha muy bien. Perfecto, gracias. Otra vez. A través de nuestro discurso vamos a hacer dos tipos de análisis, el análisis nacional y el análisis internacional. Empecemos con el primero, el análisis nacional, que va a responder a la pregunta directamente: ¿por qué es más estable nuestro mundo que el mundo de la oposición? A través de dos mecanismos importantes, que el primer mecanismo es hablar del diseño del Estado en sí mismo, y dos, hablar de los intereses de las personas para participar en el diseño o para participar en seguir mejorando su Estado. Empecemos en los diseños institucionales de los Estados. Creemos que una cosa que es exclusiva de nuestro Estado es que nos preocupamos por hacer algo más que cambiar las leyes electorales. Es decir, en el mundo de la oposición se quedan fundamentalmente con la idea de generar como las buenas reglas para escoger a la siguiente persona que vaya a ser electa, es decir, voto, elecciones, etcétera. En nuestro caso, lo que estamos haciendo es preocuparnos más allá, ir de fondo y, por ejemplo, atacar otros sistemas, como por ejemplo reformar lo que se enseña a los niños, pero también, por ejemplo, quitar a los jueces, ¿no? O quitar otro tipo de cosas. ¿Qué significa? Que es exclusivo de nuestro lado hacer todo eso con respecto a cómo está escrito el Estado. ¿Por qué esto es importante? Porque debemos entender una cosa: cuando ganamos una revolución, ganamos contra algo que estuvo en el status quo, y el status quo es eso, por eso se llama así, porque es duro, porque se rehúsa a cambiarse. Ahora imagínense, por ejemplo, en tiempos de la independencia, cuando venías de 300 años donde ese mismo Estado estaba todos los días ahí presionando e imponiendo sus prácticas. Tuvo 300 años para perfeccionar sus mecanismos sociales de presión que lo hacían estar ahí. Entonces, ahorita ganamos una cosa. ¿Qué ganamos? El conflicto armado, pero no hemos ganado el combate, el otro combate, el combate social de destruir todas esas cosas en el mundo, esos como otros mecanismos sociales. Lo que nosotros hacemos con nuestro mecanismo es que damos la primera batalla contra esos mecanismos sociales, que es cambiarlo desde las leyes, y esto es fundamental por un punto al que llamamos la dictadura de la burocracia. ¿Por qué esto es importante? Porque en su mundo la burocracia sigue funcionando igual. Es decir, veámoslo a través de dos mecanismos: la escuela y los jueces, ¿no? Cuando los niños van por ejemplo, a la escuela en la independencia, se seguía diciendo que el rey Fernando VII era nuestro rey. Es decir, aquí hacía menos sostenible en el tiempo y por lo tanto menos estable la idea de la revolución, porque los niños que habían vivido la revolución pero no entendían exactamente por qué había sucedido, seguían creciendo con esa idea de que Fernando VII era bueno, no era nuestro rey y debíamos seguirlo poniendo en la educación, en el poder. Entonces, cuando estos niños crezcan, si esta revolución quitó a quien resultaba ser el bueno en la historia, es poco probable que se vaya a seguir manteniendo por estas nuevas generaciones. Pero dos, los jueces siguen resolviendo con sus prácticas y con sus sesgos del antiguo sistema, es decir, siguen resolviendo y dando justicia con base en lo que ellos creían o que en los sistemas social anterior les decía que debían creer, ¿no? Al cambiar nosotros esta como burocracia interna, cambiamos el primer aspecto. ¿Qué significa? Que si mañana hubiera una revolución feminista donde las mujeres ganaran vía de las armas, los jueces, las juezas, los jueces harían una justicia que no tuviera un sesgo de género, porque se habrían preocupado por cambiar eso desde el principio, no cambiar las leyes democráticas. Ahora, en caso de que las leyes democráticas sean importantes y nos critican, es que tu caso no se puede dar porque tenemos poco tiempo para hacer como la Constitución, queremos que lo mismo aplica, tenemos poco tiempo para hacer una ley electoral. Entonces, si nos critican que nuestro modelo es falible, el suyo también van a ser leyes electorales imperfectas. Creemos que esto no es una refutación suficiente. En su mundo, el problema es que aquí tenemos como un problema fundamental, que es como cuando tú quieres como tener esta democracia, el problema es que los cambios, cuando tú vas a ir a esta democracia, te van a decir: yo quiero cambiar, no me voy, por ejemplo, a la escuela y quiero decir, no quiero que a mi hijo le enseñen que Fernando VII era el campeón. ¿Qué tengo que hacer? Lo que me van a decir es: ve y vota en 4 años, ve y vota en 4 años, pero es como, pero justo acabamos de ganar en la elección, en la revolución armada. ¿Qué significa esto? Que los mensajes son contradictorios y por lo tanto
mina la legitimidad y la sostenibilidad de cualquier gobierno que se encuentre aún sea un gobierno democrático. 2, creemos que una democracia que no atiende a estos factores reales de poder es una democracia que va a ser utilizada por estos factores reales de poder. ¿Qué significa eso? Va a ser una dictadura perfecta. Lo que pasó en México por más de 70 años. Como no se cambió exactamente como estas construcciones del sistema, o sea, como no se cambió los jueces, no se cambiaron estas cosas, no se procuró hacer una como cambio estructural, sino que solo se hizo un cambio se trató de hacer un cambio democrático porque pues ese fue el espíritu de la revolución, ¿no? Lo que decía Madero, ¿no? Voto por voto, como sufragio efectivo, no reelección. Al solo haber como énfasis en eso, los factores reales de poder utilizaron a la democracia para seguirse perpetuando. ¿Y por qué esto es probable? Vamos con nuestro segundo punto, que es el punto del empoderamiento de la persona. Esto es probable porque la persona... porque las personas tienen como este incentivo de participar porque ahora van a sentirse empoderadas, porque cuando vayan a la escuela, cuando vayan a los jueces van a sentir que hubo un cambio real y no tienen que esperar a 4 años. Y no solo eso, sino que además cuando para querer votar tienen que tener como este incentivo para hacerlo, ¿no? Pero vamos a hablar del tercer impacto, que es la paz. O sea, la paz es fundamental. Lo que necesitamos es conseguir paz y creemos que es más fácil cuando hay un gobierno legítimo, cuando hay un gobierno que ganó por las armas y que lo va a hacer. Lo que me lleva a mi segundo punto, que es el análisis internacional y el análisis más importante hasta el momento. ¿Por qué es importante el análisis internacional? Porque como ya les dijimos, como las personas van a tener paz en este primer momento, porque pues son los que tienen las armas, los que ganaron bien las armas, es más probable que las que puedan como reunir en torno así a todos los demás factores políticos. ¿Por qué? Porque ellos tienen las armas, o sea, ya los otros factores reales de poder saben que ganaron, saben que entonces tienen la fuerza para vencerlos. Entonces, si los invitan a participar, es más probable que quieran participar y por lo tanto den un mensaje internacional de estabilidad. Y es que nos dicen, es que lo más importante para los mensajes internacionales es la democracia. No, lo más importante es la estabilidad y la democracia es un paso de estabilidad, pero también es importante que todos los factores estén que vayan hacia el mismo plan nacional. Creemos que la democracia, en nuestro caso, puede ser débil o inexistente, pero si tenemos mayor estabilidad porque podemos implementar como recursos a futuro e implementar como ideas a futuro, como estables en el tiempo, es más fácil que nos quieran dar este reconocimiento. Pero aún así, como si no nos quisieran dar este reconocimiento, creemos que en el futuro es más fácil que nos los vayan a dar, porque al haber cambiado de facto como el mecanismo del Estado, estos mecanismos van a empezar a empujar para que de hecho sí haya un cambio real hacia la democracia. Es decir, a pesar de que tengamos una dictadura por algún tiempo, estos factores reales de poder que van educando a la gente, que van educando al mismo sistema, van a empujar para que al final ya no sea el gobierno de las armas quien gane, sino sea un gobierno que quiera ser cambiado a través de como otros mecanismos. Y es aquí donde entonces sí podemos asegurar que la democracia va a llegar y no va a ser frágil y no va a ser un instrumento de los factores reales de poder y que tengamos una dictadura perfecta. Agradecemos mucho al extensionista de gobierno por ese gran discurso y damos paso al extensionista de oposición, Paloma. ¿Se me escucha bien? Nada más quiero como comprobar que todo está bien con mi audio. ¿Todo cool? Sí, todo bien con tu audio. Ok. Gracias. Ok, comenzaré mi discurso en 3, 2, 1. Primero voy a hacer 2 refutaciones muy puntuales para dejarle el resto de la carga refutativa a mi gran látigo que te amo, Isaac. O sea, como número 1, nos hablan como de que no, es que necesitamos legislación y necesitamos cambios estructurales. A ver, como número 1, el cambio legislativo y el cambio estructural no es mutuamente excluyente en ambos mundos, ¿no? O sea, como el cambio de legislación se puede dar en ambos mundos, la diferencia es que de nuestro lado de la casa tenemos la garantía de que la positivización de estos derechos sí representa a todos los actores revolucionarios. Y en un segundo punto muy importante, que en eso va a versar bastante toda mi argumentación, es básicamente porque se da más eficacia del cumplimiento de estas normas que vienen de la revolución o de estas luchas sociales por la positivización de ciertos derechos, ¿no? Que ya ahondaré un poquito más en eso y se va a entender aún más en mi argumentación. Solamente quería plantear el por qué esto era sumamente problemático y representaba como un mal entendimiento de cómo funciona la efectividad de las legislaciones, que no solamente depende de las leyes, sino de que los operadores estatales, es decir, los jueces, los policías, toda la bandita que representa al Estado como en la vida diaria, cumplan este tipo de normativas y porque esto no se da desde su lado de la casa, ¿no? En un segundo punto nos hablan de la dictadura perfecta y nos ponen de ejemplo a México. A ver, el peor ejemplo para comprobar su punto es
México, ¿ok? Nuestra constitución viene de 1917, son positivizaciones, de ahí tenemos el artículo 27 que habla sobre la propiedad originaria de la nación y el respeto a los derechos agrarios, que viene de todo el movimiento revolucionario, pero que tenemos una de las democracias más pobres en toda América Latina, que es México, ¿no? Y que creo yo que el tema de la dictadura perfecta para cumplirlo como en oposición a su caso se da incluso mejor utilizando ese ejemplo, no sé, como peor ejemplo para utilizar eso, pero bueno. Vamos a aclarar ahora sí, antes de entrar a mi argumentación, en una cosa muy importante, y es básicamente, a ver, en ambos mundos tenemos cambios legislativos o existe el cambio de posibilidad de cambios estructurales. Nadie está diciendo que del modelo B no va a haber cambios estructurales, no. Lo que nosotros estamos diciendo es que en el modelo B funciona como un modelo de transición, donde estos revolucionarios no van a tomar el poder y no se van a perpetuar en el poder, sino que van a dar paso a otro tipo de personas que también puedan representar los ideales revolucionarios y que también puedan positivizar este tipo de ideas, ¿no? O sea, como, entonces vamos a empezar con, bueno, y de su lado a la casa en el modelo A es la perpetuación de los actores revolucionarios, de los líderes revolucionarios, porque recordemos que evidentemente no todos los actores revolucionarios van a tomar el poder, solamente algunos que representan a los líderes, ¿no? Que no necesariamente representan todos los intereses del movimiento. Entonces vamos a iniciar con nuestra primera extensión, que es un tema de vital análisis que en ningún punto se sale en altas, que es el tema de lo que hablé un poquito en mi refutación previa, que es sobre el tema de la eficacia, porque la eficacia del cumplimiento aún así de estos ideales revolucionarios por medio de los operadores jurídicos se da mejor de nuestro lado de la casa. Hay que entender algo muy importante que caracteriza a las revoluciones. Los ideales revolucionarios son disruptivos. Los ideales revolucionarios odian las herramientas institucionales, cosa que no es mala, no lo estamos valorizando, ponderan más el fin que los medios, no lo estamos valorizando, está bien. El tema es que cuando estás construyendo un Estado y lo que tú estás intentando hacer es cumplir con cierta legislación, crear ciertas herramientas institucionales, generar estabilidad, no necesitas gente que quiera quemar todo, güey. Lo que necesitas es gente que tenga idea de cómo construir un Estado, gente que tenga un poquito más de objetividad y sí, va a respetar los derechos, va a respetar las luchas, sin embargo va a tener un camino muchísimo más chido como para el fortalecimiento de las instituciones jurídicas estatales. Y aquí va el primer punto de análisis de este punto de los sesgos de la argumentación. O sea, como nosotros estamos entendiendo, sí, probablemente pueda haber deficiencias en los operadores jurídicos en ambos mundos, como sería una carga probatoria imposible decir como, güey, de mi lado de la casa no vamos a tener pedos en los jueces, cosa que no. Sin embargo, de su lado de la casa, en el modelo A, tenemos mayores incentivos para creer que los revolucionarios se van a ver más motivados para no respetar las herramientas institucionales y para convertirse en una hegemonía, ¿no? O sea, como la revolución como una hegemonía que va a impedir que la aplicación de facto de estas prerrogativas que se buscaron entre todos, ¿no? O sea, como al final buscamos este tipo de eficacia. Entonces vamos, primer punto, ya hablé el tema de los operadores estatales, no porque las cosas se pongan en el ordenamiento jurídico implica que se lleven a cabo la normativa. Entonces de nuestro lado de la casa, cuando estamos abriendo el paso a votaciones, que recordemos, como estamos hablando de la revolución no se llevan por mayorías, aun si el otro lado de la casa juega en nuestro peor escenario donde van a volver a votar a Pinochet. O sea, como al final creemos que esto sería sumamente difícil de pensarlo, no sé, como incluso si estos nuevos votantes sean buenos o malos, no los vamos a valorar. Si existe una mayor posibilidad de los nuevos que van a entrar, van a poder generar una construcción democrática, una construcción plural, no solamente de la legislación, sino llevarla a cabo porque no tienen tantos sesgos como los actores revolucionarios para cumplir con este tipo de legislación. Segundo punto de impacto en esto es el tema del partidismo, ¿no? A ver, o sea, como al final lo que hemos notado es que cuando la oposición o cuando la revolución se convierte en un hegemón, estamos hablando de una perpetuación de un régimen autoritario, ¿no? Especialmente en el tema de partidos. Y esto es sumamente negativo porque no queremos que la banda se case con el poder y que la banda como deje de lado como todo el tipo de cosas por las que luchaban. Tenemos a Fidel Castro, por ejemplo, te amo Fidel a veces, pero la cagaste, o sea, como al final tenemos un mayor tema de que este nuevo régimen creado por personas revolucionarias vuelva a caer en un autoritarismo rapaz y se olviden de la construcción de un Estado plural, ¿no? Mi segunda extensión hace clash directo como lo que nos intenta vender todo el gobierno de su caso de por qué hay inestabilidad y ahondando y un poquito diferenciándonos de los beneficios, o sea, como que nos trae nuestra alta, que es más un tema como de positivización, como de diversidades y de grupos oprimidos. O sea, creemos que los beneficios de mantener la movilización social versus el tema de que la revolución se convierta en un nuevo hegemón son básicamente un tema de cohesión social, pero más allá del tema de la escucha a grupos vulnerables, que creemos que es un poco intuitivo, sino que el verdadero impacto recae no solamente en la escucha de los líderes de la revolución, sino que este cambio sea benéfico para todos los que vamos a cumplir o participar
o estamos como integrando este nuevo estado, ¿no? O sea, como al final mantener esa motivación es buena para mantener una identificación de la banda con los valores estatales, mantener la confianza y la creación de las herramientas institucionales, ¿no? Ahora, esto es un tema muy importante a largo plazo, este tema de la movilización social, que creemos que en los impactos a largo plazo salimos ganando desde la baja de oposición, o sea, como al final a largo plazo lo que nos interesa es tener banda comprometida en la creación de su Estado, banda que confía en estas instituciones y que no se le da oportunidad a los actores revolucionarios de perpetuarse en el poder y de repente como traer como malas ideas como a la revolución y traer como más sesgos al nuevo sistema, como podemos tomar de ejemplo todo el tema de Robespierre, que agarraron después de la Revolución Francesa guillotinando banda y después la banda ya no confiaba en la Revolución Francesa y tuvieron que volverse a dar en la madre. O sea, como ese tipo de cosas creemos que son sumamente problemáticas desde el modelo A, pero no son problemáticas desde el modelo B porque no tenemos como esta room para que suceda este tema, ¿no? Entonces, básicamente, ¿qué les hemos traído desde la baja de oposición? Nosotros les hemos traído con varias extensiones, primero centrándonos, no nos estamos negando a cambios legislativos, sin embargo, lo que estamos haciendo es evitar que estos revolucionarios se perpetúen en el poder, ¿no? O sea, y al final esto nos trae beneficios en un tema de eficacia de las nuevas normas, o sea, como en un tema de todo lo que hablé de los operadores jurídicos, que se traduce en un buen partidismo, o sea, que no vamos a tener gente desvirtuando en el poder y siendo hegemones y de repente tenemos banda cortando cabezas, o sea, yéndonos a un extremo para que se entienda bien este tema. Y pues eso es todo. Bueno, muchas gracias. Agradecemos a la extensionista de oposición por ese gran discurso y damos la bienvenida a Catherine para que cierre el caso de baja de gobierno. Para empezar, ¿me pueden comprobar que me escuchan? Ahora sí, como diría Talia, ¿me escuchan? ¿Me sienten? Sí, se escucha bien. Perfecto. Entonces, denme 30 segundos, please, en lo que tomo un sorbito de agua y ya inicio. Entonces, please, les pido que pongan los puntos de información en el chat y que me especifiquen si son baja o alta, porfa, porque aunque tengo buena memoria, pues con el discurso y todo se me puede ir, entonces porfa pongan POI alta o POI baja. Ok, entonces inicio en 3, 2, 1, muchas gracias. Ok, creo que hay un problema con cómo han planteado el debate hasta ahora el lado de oposición. Creo que olvidan de manera bastante preocupante que no porque cambiemos completamente el esquema significa que tenemos incapacidad de más adelante hacer los ajustes necesarios para incorporar cosas que puedan suceder después. Porque esto es una aclaración importante, porque están presentando un escenario falso en el cual en su escenario es en el único escenario en el cual se puede incorporar intereses múltiples, ¿no? Entonces, esto es una muy falsa dicotomía que es inexistente. Creo que como debatientes tenemos que ceder que hay cosas que son plausibles en ambos mundos para que podamos hacer clash, engagement y entrar como en un debate mucho más integrado. Pero bueno, ¿cómo voy o sea, qué es lo que les dice David? Porque Lupillo les dice algo muy importante, que les dice, ok, lo más importante es la estabilidad. Nosotros desde la baja de gobierno les decimos, lo más importante no solo es la estabilidad, sino es una extensión de ella misma, que es la paz. Y David les vino a decir, porque es más probable que la paz suceda en nuestro escenario con una plausibilidad de estructurando un nuevo gobierno y teniendo el reconocimiento internacional, además de dejando de lado los vestigios nefastos de estas dictaduras que como nosotros y fuerzas democráticas así, todas progres e increíbles no queremos. Voy a hacer unas refutaciones, primero a la baja de gobierno y luego a la alta, que a la baja de Oppo y luego a la alta de Oppo. ¿Por qué? Porque baja de Oppo es bastante derivativa, entonces creo que refutando unos puntos también le voy a poder pegar mucho más a la alta. Ok, primer punto, nos dice que hay una eficacia en el cumplimiento de lo jurídico. Lo primero que decimos en este sentido es que su eficacia en el cumplimiento de lo jurídico no es justo. ¿Por qué? No es justo en tanto que no está perpetuando ciertos valores que permanecen en la Constitución como ellos mismos nos concedieron desde la alta. Ellos mismos en el caso, por ejemplo, de Chile nos ejemplifican un escenario en donde la Constitución, las mismas leyes son injustas. Nosotros creemos que como revolucionarios no podemos permitir eso. Creemos que es mejor un mundo justo que está representando estos ideales revolucionarios y donde no se perpetúan estas fuerzas
fascistoides medio nefastas que permanecen. Inclusive sí, la verdad es que con enunciarlo no es suficiente para que se lo creamos, lo tendría que llenar su látigo y ojo con que no sea información nueva. También nos habla de la revolución como hegemonía. Nosotros creemos que esto es muy poco probable porque uno, ojo, son actores revolucionarios que quieren democracia. Es poco probable que si tú crees en la democracia y luchas por ellos, generes un esquema donde te vas a volver lo que odias y lo que quisiste tirar. Inclusive sí, creemos que hay distintas maneras para asegurarnos de que esto no suceda y creemos que justo es poco probable que suceda este escenario. Además nos dicen de una construcción democrática, no me dicen por qué el voto y la pluralidad nos va a garantizar el cambio y se olvidan de que la dictadura no existe en el vacío, en su escenario donde representas todas las voces, también tienes que representar esa voz que apoyaba a la dictadura y como dijimos, en todo el gobierno no estamos dispuestos a dejar de lado los derechos. La contrarrevolución existe y la contrarrevolución puede ganar si le damos el tiempo para ganar y reagruparse y persuadir a las personas con recursos económicos que ellos probablemente tengan porque eran los pudientes en el escenario anterior. Además de eso nos dicen que el cambio debe ser benéfico para todos. Creemos que justo esto es lo importante, el cambio tiene que ser benéfico para todos y en nuestro escenario es más plausible porque tenemos la paz. Ahora, ¿por qué tenemos la paz? Primer punto, David les habla del reconocimiento internacional. Si en reconocimiento internacional no logramos un punto que también era muy importante para el ALTA, que es la inversión extranjera. ¿Por qué? Porque no podemos tener tratados con los extranjeros, no tienen como tener protección de sus gobiernos. Entonces, en nuestro escenario, dado que tenemos una facción militar mucho más sólida, que ojo, también es más probable que incorpore a los líderes de las otras voces, no a la pluralidad de toda la población, porque sería imposible. Creemos que es mucho más factible que este escenario más eficaz, más estable, con una facción ganadora, que ojo, también tiene cierta legitimidad, porque si es la facción ganadora, lo es por algo, porque tiene el apoyo popular o logró posicionarse primero. Creemos que también esta facción ganadora va a tener mayor poder de negociación con los internacionales y va a poder conseguir mejores cosas para la gente. Creemos que el reconocimiento internacional es una cosa súper necesaria para conseguir la paz y la estabilidad de este gobierno. Bueno, y voy a pasar con la alta porque tengo muchas cosas. Entonces, también me dicen de que vengo de un escenario de desconfianza de los ciudadanos y que la participación ciudadana. Justo si hay desconfianza, pues ¿cómo va a haber participación ciudadana? Lo que yo les digo es que inclusive si hay desconfianza es en el gobierno anterior y en nuestro escenario hay esperanza y fe en el cambio. Por eso luchan las personas por una revolución. Creo que luchas porque crees que el cambio es posible y creo que el cambio es más posible cuando el cambio es hecho por los líderes que vencieron al gran enemigo. Creo que es más probable que crean en este gobierno. También nos dicen que también creo que no tienen manera de garantizar la participación ciudadana en su escenario. ¿Por qué? Porque las personas comunes tienen que concentrarse en conseguir comida y seguridad. No nos presentaron ningún mecanismo para garantizar que la totalidad de la gente y que pueda participar. Entonces, todos sus impactos no solo ahora tienen una duda razonable, sino que también son poco plausibles. A ver, ándale, alta. El problema es que es mucho más probable que exista la movilización social justamente cuando los cambios dependen de ellos. Pero cuando yo doy el mensaje que el cambio ya sucedió porque ya tengo una nueva constitución, los cambios posteriores son más difíciles de lograr. Muchas gracias. Ojo, también en su escenario, justo por todo este choque de tantas voces, lo que es más probable es que este nuevo constituyente se disuelva y se resuma un nuevo escenario de lucha. Creemos que esto no cumple con la métrica posicionada, que es de estabilidad y de paz. También creemos que la dictadura de la burocracia, que es algo que les dice Abby, es mucho más probable en su escenario y creemos que estas personas como que no queremos que tengan poder, van a persistir en este lado. Creemos que de nuestro lado el gobierno tiene incentivos para priorizar derechos sociales, derechos humanos, porque tienen que ganar legitimidad y solamente van a ganar legitimidad ante los ojos de todos si justamente cumplen con sus promesas. Y ojo, son personas que creen en la democracia y que quieren continuar este proceso democrático y lo van a continuar solamente probando que son efectivos en el poder. Creo que todo el escenario que plantean es muy poco plausible y además es nuestro peor escenario. Además de eso, creo que su caso es muy contradictorio porque quieren derechos, pero bueno, ¿qué importa si no los consigo mientras yo tengo vida? Creo que ese es un escenario de injusticia para las voces revolucionarias. Por todo esto es que creemos que baja de gobierno y en general el gobierno se ha llevado este debate. Muchas gracias.
Agradecemos al látigo de gobierno por ese excelente discurso y damos paso a Isaac para que cierre este debate. Gracias. Va, ok. Esta es mi prueba de audio. ¿Se me escucha bien? Sí, todo bien. Va, perfecto. Bueno, yo sí daré poise, entonces me los ponen por favor en el chat y ponen igual la cámara de la que viene. ¿Va? Ok, empezaré en 3, 2, 1. Jueces, para este debate la métrica ha sido bastante clara desde el principio, nos enfocaremos en la estabilidad. Y por lo tanto, cuando hablamos de una estabilidad se tiene que entender como continua. Es decir, los mayores impactos se tendrán en el largo plazo y por lo tanto ganará aquel equipo que nos pruebe cómo es mejor la estabilidad a largo plazo. Es decir, si en el principio se tiene estabilidad, pero no se termina atendiendo en el tiempo 2, según la analogía de Tess, entonces no se tiene estabilidad, sino que se tuvo un momento de paz. Por lo tanto, empezaré con los 3 puntos de choque para este debate. El primero es sobre el gobierno. Creemos que a lo largo del debate se ha tenido bien caracterizado a qué nos referimos con el modelo A sobre el modelo B. Pero ¿qué es lo que nos han dicho las cámaras particularmente? La Cámara Alta de Gobierno nos dijo específicamente que este gobierno no tiene que tener una facilidad de recaer. Y por lo tanto aquí es donde hacemos choque directo con lo que ya nos dijo Paloma. Paloma nos trae como justamente lo más importante para este debate es al final decir por qué tiene que tener cierta legitimidad del poder y esto se ve literalmente a través de la eficacia. ¿Cómo se ve la eficacia de las normas? Al final, la eficacia de las normas se ve a través de un cumplimiento de ellas. Es decir, los ciudadanos que sean contentos porque su voz ha sido escuchada serán los más propensos a, por lo tanto, cumplir las formas y las leyes que éstas impongan. Por lo tanto, en nuestro escenario democrático estamos básicamente ganando. No estamos comprando la caracterización de la Látigo sobre cómo estos, como líderes revolucionarios, tienen que ser 100% democráticos, porque nunca se probó a lo largo del debate. Incluso consideraron varias veces que tienen que ser hasta cierto punto tiránicos, sobre todo en la alta de gobierno, diciendo que el tiempo se privilegia sobre lo demás. Y aquí va mi refutación específica a este punto. Creemos que el tiempo no vale nada, uno, en la métrica en la que estamos jugando, pero segundo, creemos que ni siquiera son consistentes en lo que están diciendo. ¿Por qué? Y aquí es donde igual traigo el análisis que nos trae Paloma. Creemos que un ordenamiento jurídico se basa en el consenso de las personas, porque al final, ¿qué pasa cuando no se tiene consenso de las personas para la formación de un ordenamiento jurídico? Otra vez, revolución. Y creemos que el tiempo, por lo tanto, es simplemente como relegado en este escenario y por lo tanto no es atingente a la moción, sobre todo en la comparativa donde les estamos diciendo que a nosotros nos importa más sobre todo el ordenamiento jurídico que esté bien hecho a través de la institucionalidad que hace falta en este gobierno. También nos dicen que esto es una especie de recompensa. Y ojo, jueces, aquí con lo que dicen literalmente con la recompensa, porque se da en un punto gigantesco. Es decir, la recompensa puede servir para ellos como excusa para literalmente volver su gobierno tiránico. Yo combatí por ustedes, por lo tanto, ahora ustedes me deben a mí y por lo tanto, esa es la retórica tiránica que justamente seguirán y por lo tanto, el análisis de Kat cae simplemente en cualquier pues caso, ¿no? Y el último punto que nos trae el de gobierno es sobre el punto de acuerdo y aquí es donde otra vez hace clash directo con lo que dice Paloma. El punto de acuerdo es literalmente lo que dice Paloma, ¿no? Al final, el único punto que se tiene de acuerdo entre todos es básicamente la disrupción. Se tiene el punto de acuerdo que al final no queremos ese gobierno, pero nosotros no tenemos un ejercicio constructivo para, por lo tanto, mejorar nuestra democracia. Por lo tanto, creemos que hemos ganado este punto de gobierno porque hemos demostrado los impactos a largo plazo y les hemos dicho cómo literalmente de su lado es mucho más propenso ser como convertirnos en un gobierno tiránico. Sobre todo, nos diferenciamos de nuestra alta de oposición porque ellos mayoritariamente hablaron de la participación, que si bien es importante, nosotros nos concentramos en los impactos directos de esta participación, que es la eficacia de la ley y por lo tanto la mejora de la democracia. Segundo punto de choque en este argumento, los ciudadanos. Al final creemos que esto es lo que más ha traído como controversia al debate. Creemos que uno, es literalmente imprescindible que se diferencie entre lo que es un caudillo revolucionario y lo que es un revolucionario. Ya desde nuestra alta hicieron esta diferenciación, pero el gobierno literalmente decide ignorarla. Cuando nos estamos hablando de los caudillos revolucionarios, no nos estamos hablando de todas las minorías, sino de un grupo particular que al final termina siendo el hegemón.
Paloma literalmente les explica cuál es el problema con esto. Paloma literalmente les dice como al final tenemos que integrar un nuevo estado, tenemos que integrar todas las voces y ojo jueces, eso significa literalmente que sí, que incluso integraremos las voces de los dictadores. ¿Por qué? Porque al final literalmente esa es una de las excusas para volverse guillotinario, Robespierre, y también para al final literalmente como tratar de crucificar a todos los dictadores. Por lo tanto, no se construye una armonización de la democracia y no se construye el impacto de la integración a la democracia a largo plazo. ¿Por qué? Por simplemente resentimientos en contra de las personas que seguían esta dictadura y porque simplemente seguirán poniéndole pie a la democracia que queremos construir. Por lo tanto, es importante diferenciar entre el tipo de ciudadanos y como en nuestro escenario siempre se estará escuchando a todas las voces y sobre todo se tendrá un sentimiento de confianza que esto es la extensión a lo que nos dice nuestra alta de oposición. Creemos que no se basa solamente en la participación per se, pero ¿qué es lo que conseguimos a partir de esta participación? Es la confianza en el gobierno, la confianza en la ciudadanía y el escucha de todas las voces, caracterización que les trae solamente Paloma. Pero antes tomo un punto a mi alta. Bueno, a la alta. Ok, a la baja. Sí, ya te habíamos explicado que cuando tienes todos estos mecanismos contra la dictadura de la burocracia y empoderas a las personas, es menos probable que se hagan dictadores en el largo plazo porque la gente ya tiene esta perspectiva democrática. Entonces, nuestro mundo está muy mejor. Gracias. Creemos que el empoderamiento literalmente, o sea, se da mucho mejor de nuestro lado. ¿Por qué? Porque en su lado están concediendo que puede ser un gobierno que puede ser autoritario y de nuestro lado es literalmente una democracia que se va forjando a través de la voz de la Vox Populi. Entonces creemos que es bastante claro cómo el empoderamiento se da mejor de nuestro lado porque no es un grupo revolucionario hegemón, sino que es un conjunto de grupos revolucionarios que tienen consigo el sentimiento de confianza y por lo tanto un sentimiento de nacionalismo que es obviamente el impacto que les traemos. Y último punto de choque en este debate es sobre el panorama internacional. Esto fue básicamente pues la única extensión que nos trae la baja de gobierno, pero creemos que en el panorama internacional nunca nos dan ningún análisis para entender por qué pues el panorama internacional estará mejor de su lado, ¿no? Creemos que las bases que nos sienta la alta oposición son súper fuertes para decir por qué es importante tener un panorama internacional, pero no es hasta Paloma que se entiende por qué al final de nuestro lado tendríamos un panorama internacional y cómo Paloma responde a todas esas preguntas. Creemos que la importancia del panorama internacional se basa en la legitimación del poder. ¿Quién es la única que habla de la legitimación del poder y lo demuestra? Paloma. Por lo tanto, creemos que incluso hemos ganado en el panorama internacional porque hemos demostrado cómo al final nosotros de nuestro lado se tiene una legitimación del poder y por lo tanto se tienen todos los beneficios que nos trae nuestra alta de oposición, ¿no? Al final todos los beneficios que nos traen como es la inversión extranjera, como son los préstamos del Fondo Monetario Internacional y los préstamos del Banco de México que al final, del Banco Mundial que al final dependen de una legitimación del poder porque son los parámetros para los préstamos, estamos por lo tanto ganando en todos los puntos de choque felices de oponer. Agradecemos mucho al latigo de oposición por ese gran discurso y con ello damos conclusión a este debate. Fue un gran debate, muchísimas gracias. Nos vamos a retirar a deliberar durante 15 minutos. Pongo aquí el bot del